abriste tu Biblia, te invito a que la abras en 2 Corintios 5:21. Te quiero predicar sobre tu amoroso sustituto. Es un título un poco deshabituado, pero es lindo. Amén. Primero quiero contarte una historia, ¿sí? Y dice así: David Wiles, director general de la organización Frunner Shows, narra la historia de una pequeña niña llamada Liz que padecía una enfermedad rara y grave. Parecía que su única opción de recuperación era una transferencia de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido a la misma enfermedad milagrosamente, desarrollando los anticuerpos que se necesitaban. El doctor explicó la situación y preguntó al muchacho si estaba dispuesto a dar su sangre para su hermana, y el niño dudó por un momento antes de responder: sí, lo haré si con eso ella se salva. A medida que progresaba la transfusión, sonreía tendido en la cama al lado de su hermana, al igual que todo el mundo, al ver cómo el color volvía a las mejillas de la muchacha. De repente, su rostro palideció y su sonrisa se dibujó. Alzando la mirada al doctor, le preguntó con voz temblorosa: ¿ahora es cuando voy a empezar a morirme? Esta historia, nos habla sobre un niño de 5 años, el cual estaba dando sangre a su hermana, y con esto estaba trayendo unos anticuerpos que solamente él tenía. Le estaba ayudando a su hermana a poder sobrevivir de esta enfermedad. ¿Amén? Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender y saber es que la palabra de Dios nos habla que nuestra vida, la vida que nosotros solíamos tener, la vida que nosotros vivíamos en algún tiempo, nos estaba literalmente destruyendo, nos estaba literalmente matando. Amén. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros nos fuésemos hechos justicia de Dios en él. Efesios 2:1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, te pido para que tú te involucres, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Señor. Te pido para que tú estés, Señor, moviéndote con poder y hablando a tus hijos, Señor, a cada uno en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Como primer punto, te quiero hablar sobre que nuestra vida no merecía el perdón de Dios. Amén. Personas que simplemente dicen: bueno, yo me mantengo ligado a los 10 mandamientos y listo, ya está, yo ya me merezco el perdón de Dios, yo no peco en estas 10 cosas que son tan simples: no matar, no robar, amén, ciertos mandamientos que están en el Éxodo. Pero nos olvidamos que Dios nos especifica que debemos tener una vida moral, amén, que no debemos darle rienda suelta a muchas cosas a las cuales nos hacen daño, amén. Muchas personas creen y dicen: bueno, a Dios parece que nada le agrada, a Dios parece que no le gusta nada de lo que yo hago, todo es pecado, amén. Pero muchas cosas en realidad que Dios llama pecado solamente destruyen tu vida, amén. No solamente las drogas, el alcohol o la inmoralidad estamos hablando de pecado, sino que el orgullo, la ambición, la avaricia, amén, son pecados que también pueden destruir tu vida, son pecados que te pueden cerrar puertas, amén. Y muchas personas se sienten atrapadas, solas, deshabitadas, por culpa de que no se dejan aconsejar, por culpa de que ellos creen saber más que los demás. Incluso hasta hace un momento le estaba mandando mensajes a un muchacho diciéndole que venga a la iglesia, que Dios puede hacer algo en su vida, Dios puede restaurar su corazón quebrado, pero negligentemente él me decía que él iba a hacer lo que le hicieron, amén. Pero una de las cosas que tenemos que saber son que la palabra de Dios nos muestra y nos dice qué cosas nos destituyen de la gloria de Dios. 1 Corintios 6, de 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Acá claramente nos muestra la palabra de Dios, nos muestra el apóstol Pablo, quiénes son las personas las cuales, lamentablemente, si no se arrepienten, serán desechados.
Amén, porque hay personas que les gusta jugar con esto y dicen, bueno, yo me arrepiento en el último instante de morir. Pero ¿qué pasa si no tuviste el tiempo? ¿Qué pasa si antes de morir viene el arrebatamiento? Nos vamos con el Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en ese entonces, en ese momento? No vas a tener tiempo de arrepentirte. Pero Pablo nos especifica en el versículo 11, dice, y esto era antes, algunos de ustedes, amén, muchos de nosotros podíamos estar en esta lista, amén, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios, amén. Ese es el poder de nuestro Dios. Nosotros pudimos haber hecho cualquier cosa con nuestra vida, lo que fuese, hubiésemos estado completamente en esta lista, cada uno de ellos, pero Dios nos quiere restaurar, nos quiere perdonar, amén. Una de las cosas que tenemos que entender, que los pecados mayores o menores no deja de ser pecado delante de Dios, amén. Y la única diferencia que nosotros podemos encontrar de un pecado a otro es la consecuencia, amén. No tiene la misma consecuencia el que roba que el que mata. Amén. Y asimismo, cada pecado en nuestra vida, si le abrís una puerta, va a tener una consecuencia diferente. Amén. Por eso hay pecados que destruyen tu vida diferente a los de los demás. Pero Jesús viene a perdonarnos. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús ama a este mundo. Como lo dice en Juan 3:16. Amén. De tal manera Dios amó a este mundo que mandó a su Hijo unigénito a morir por él. No nos está hablando de una condenación, no nos habla de que Él ama y anhela la destrucción del ser humano, sino todo lo contrario. Dios está predispuesto a perdonar a aquellas personas que quieran ser perdonadas. Amén. Cada persona que quiera arrepentirse de su mal camino, Dios lo va a perdonar. Isaías 43:25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. Dios mismo nos está diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que vos hiciste, todo lo rebelde que fuiste, todas las cosas que vos hiciste mal, ¿sabes qué? Ya no me importa, no me interesan. Yo las estoy borrando en este mismo momento. Simplemente te tenés que arrepentir y volverte del mal camino. Amén. Muchos de nosotros hemos estado perdidos, condenados sin Cristo Jesús. Como dice en Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. En otro tiempo está hablando la palabra de Dios, en otro tiempo pensábamos de una manera, en otro tiempo pensábamos que nosotros la sabíamos toda, que todo podíamos hacer, que nada nos iba a pasar, pero la palabra de Dios nos está diciendo que depende de cómo vos vivas, es cómo vas a vivir, cómo vas a tener tu vida, depende de las decisiones que tomes, van a ser los resultados, depende de cómo siembres, es lo que vas a cosechar, amén. Ahora, hay un pecado en la palabra de Dios que sabemos que no va a ser perdonado. Una vez hablando con un hombre me dijo, a mí me dijeron, este hombre me dijo así, a mí me dijeron que hay un solo pecado en la Biblia y que Dios no le puede perdonar al hombre, que no lo puede tolerar, y es insultar al Espíritu de Dios. Pero no se está refiriendo a un simple insulto. Amén. Marcos 3, 28, 29 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Amén. Está hablando de que absolutamente todo va a ser perdonado. Y las blasfemias, cualquiera que sean. Amén. Ya metió todo acá en esto que dijo. Pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un juicio eterno. Amén. Esta persona estaba pensando que blasfemia solamente era un insulto, pero en la palabra de Dios nos muestra que está hablando de hablar mal del Espíritu Santo, de decir que no es el Espíritu de Dios, porque en Marcos 3:30 dice,
Porque ellos habían dicho, tiene un espíritu inmundo, amén. Estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo, y de hecho hay otras creencias, amén, en otras regiones, en otras religiones, donde ellos dicen que no existe el Espíritu Santo, amén. Y lamentablemente no creen tampoco en la Trinidad, no creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, directamente no lo creen. Y acá hay un problema, porque la palabra de Dios nos dice que ese pecado no va a ser perdonado. Si nosotros no creemos que Cristo Jesús tenía el Espíritu de Dios, que tenía el Espíritu Santo, estamos en un problema, amén. Y la raíz es creer que Jesús tenía, amén, ese Espíritu. Por eso, por medio del Espíritu, vamos a vivir eternamente con Cristo, amén. Ahora, sabemos que Dios se preocupa por nuestra vida, amén. Y Dios, como siempre les digo, Dios nos va a dar una paga a cada uno de nosotros según lo que nosotros hagamos. Romanos 6:23 dice, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Si nosotros vivimos en pecado, Romanos nos está diciendo, la carta a los Romanos nos dice que vamos a morir. Amén. Tal vez tengamos un pecado de odio y vamos a empezar a odiar a todo el mundo. Amén. Tal vez tengamos la amargura en nuestro corazón, lo cual está empezando a dar un fruto. Amén. Y empezamos a tener ira, o empezamos a ver de mala manera todas las cosas. Empezamos a vivir en oscuridad. Amén. Nunca viendo nada positivo, sino todo negativo. Todo siempre es pésimo alrededor nuestro. Como te decía de este joven que me decía, ahora voy a empezar a hacer lo que me hicieron. Pero ¿cuáles van a ser los resultados de su vida? Amén. En nuestra vida habíamos estado muertos. Amén. Efesios 2:1. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Una vida de pecado muchas veces es inconscientemente, ¿no? No sabemos que actuamos mal, no sabemos que hacemos las cosas mal. Inconscientemente veníamos una vida de pecado y error tras error nos llevaba a una consecuencia cada vez peor. Pero una de las cosas que Dios nos dice es que Él no vino a nosotros para sacarnos en cara cada uno de nuestros pecados y mostrarnos y decirnos, ¿no te das cuenta de lo que hacías, animal? Jesús no es así, amén. Jesús no va a venir a reprocharte y a decirte las cosas que hiciste mal, amén. Él viene a perdonarte. Juan 10:10, y tomo solamente este fragmento, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios que nosotros creemos, amén. Aquel Dios que quiere entregar misericordia es quien nos puede ayudar a cada uno de nosotros, amén. Ahora la pregunta es, ¿qué daríamos cada uno de nosotros por nosotros mismos? ¿Qué darías vos por vos mismo? Y la realidad es que Jesús dio completamente su vida. Este niño que estaba entregando su sangre, en un momento dado él estaba pensando que él tenía que en realidad entregar su vida. Por eso se acordó en ese momento que estaba dando su sangre y se puso pálido, se asustó, dijo, bueno, ya parece que es el momento de que yo muera, pero en realidad simplemente estaba haciendo una pequeña transfusión. Pero yo creo que este niño estaba dispuesto a entregarlo todo. Y muchas veces nos tenemos que preguntar, ¿qué somos capaces de entregar nosotros? Si Jesús mismo dio hasta la última gota de su sangre, ¿qué entregaríamos nosotros por la salvación de nuestra alma? ¿Qué podríamos darle a Dios por nuestra propia salvación? Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Dios, al haberlo creado todo, no le podemos dar algo nosotros nuevo. No podemos decirle, bueno Dios, mira, yo creé esto, o sea, tengo un auto, tengo una casa, tengo mis cosas, Dios, te las entrego para la salvación de mi alma. No es así, amén.
Jesús entiende la importancia del verdadero valor de tu vida, la importancia del verdadero valor de tu alma, y por eso fue a la cruz y se entregó por cada uno de nosotros. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Dios tenía la oportunidad de poder condenar a todo el mundo. Si Él hubiese querido, Dios simplemente hubiese condenado a todo el mundo. ¿Cómo? ¿De qué manera? No haciendo nada. Amén. Él simplemente hubiese dejado a los seres humanos que se arreglen. ¿Y saben qué? Nos hubiesen condenado a todos. Pero Él envió a su Hijo unigénito para poder ser libres a través de su sangre. Y por eso te quiero hablar sobre el poder de la sangre. Amén. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne es en la sangre está. Amén. Algo que tenemos que entender es que en la sangre, amén, está la vida del ser humano. Sabemos que están los cromosomas, sabemos que está el ADN, sabemos que hay un montón de moléculas y etcétera que hay en la misma sangre. Pero una de las cosas que tenemos que entender, que la palabra de Dios nos dice que la vida misma, la vida de la carne está en la sangre. Porque sin la sangre el cuerpo muere, literalmente muere. Amén. Por eso la sangre es lo que nos santifica a cada uno de nosotros. Todos nuestros pecados fueron perdonados gracias a la sangre de Cristo Jesús. Primera de Juan 5:8 dice, y tres son los que dan testimonios en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Cuando Jesús estuvo en la cruz de Calvario, Él entregó hasta la última gota de su sangre, y ustedes saben que el 70% del cuerpo del ser humano es agua, y Él entregó tanto de su cuerpo que entregó hasta agua, dice que salió la palabra de Dios. Amén. Pero entonces tenemos que entender que nuestra salvación no puede ser a través de nuestras obras, como dice en Tito 3:5-7, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Nosotros no podemos decir que nosotros vamos a hacer cosas para poder ser salvos. Podemos hacer cosas para agradar a Dios. Las cosas que nosotros hacemos son para decir, mi Dios le agrada que yo obre de esta manera. Pero esas mismas cosas que nosotros hacemos, no nos van a salvar, amén, sino que la sangre de Cristo Jesús es quien nos salva, amén. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esto y ponerle un valor al sacrificio que Dios hizo, amén. Agradecerle a Dios por el sacrificio que Él hizo, porque hoy cada uno de nosotros somos salvos gracias a la sangre de Cristo Jesús que fue derramada. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender fue que cuando Jesús se entregó, no simplemente Él entregó su sangre, no se cortó las venas, no hizo algo de eso, sino que Él padeció un sufrimiento, amén. Padeció una golpiza, latigazos. Mateo 26, 67-68 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Estas son cosas las cuales nosotros mismos tendríamos que haber vivido, pero Dios las puso en Él mismo. Juan 19, 1-3 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entregaron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y decían, salve Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Versículo 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Isaías 53, 5 y 6 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una creencia judía nos dice que solamente Dios puede perdonar el pecado en el hombre. Amén. Pero la palabra de Dios una y otra vez nos dice que Jesús perdonó a las personas. Amén. Y nos dice que a través de la sangre de Cristo Jesús nosotros somos perdonados. Amén. Entonces, Jesús mismo era Dios. Amén. Vino y se entregó para demostrarnos el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Miqueas 7:18. Y te voy a mostrar cómo a Dios le agrada que vos te arrepientas y te restaures. Y le agrada restaurar tu vida. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Una de las cosas que nosotros podemos destacar de este versículo es que dice su palabra, que Él se deleita, o sea que es algo que a Él le agrada en extremo. Amén. Le agrada en extremo poder ser misericordioso, dar nuevas oportunidades a cada uno de sus hijos, a cada una de las personas que se arrepienten una y otra vez. Le agrada dar nuevas oportunidades, sabiendo que tu vida lo vale, sabiendo que vos mismo te podés entregar nuevamente a sus pies y podés ser restaurado. Y Dios te puede levantar, Dios te puede dar una nueva oportunidad. Amén. Por eso Él se entregó. Por eso tenemos que hablar de entregarlo todo. Amén. Así como hizo este niño, que Él entregó su vida por su hermana, por una persona que Él amaba. Ahora, ¿qué es lo que daríamos nosotros por Dios? Y si eso que daríamos es suficiente, ¿sería suficiente para entregarle a Dios? ¿O podríamos dar un poco más de tiempo en oración, dedicación, honra a nuestro Dios, pensamientos agradables hacia Él, pensamientos de cómo podemos hacer las cosas mejores para agradarle más a Él? Amén. Nosotros estamos dando una entrega parcial o total. ¿Qué tenemos en nuestra mente? Tenemos duda, inseguridad, incertidumbre. Tenemos que entender que si nosotros tenemos miedo de entregarnos completamente a Cristo Jesús, nunca vamos a poder avanzar. Santiago 1:6-7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando nosotros estamos yendo y viniendo, o no entregándonos por completo a Dios, hay un problema. Porque no es simplemente el hecho, sino que ¿cuál es la raíz de lo que te lleva a no entregarte por completo? ¿Qué es el miedo, la inseguridad? ¿Qué es lo que no te deja, no te permite entregarte por completo a Cristo Jesús? Él se entregó, amén, dándonos un ejemplo. Y Él va a mirar un corazón noble, un corazón que le sirva, un corazón lleno de su espíritu para hacer su voluntad. Por eso tenemos que darle un lugar a Dios, amén, y tenemos que empezar. Y este principio, amén, es como ese primer alimento de un bebé, ¿no? Que empieza a alimentarse con la leche materna y empieza a crecer fortaleciéndose. Sabemos que los médicos siempre nos dicen: lo primero y lo mejor que puede haber para cada recién nacido es la leche materna. ¿Por qué? Por todos los beneficios que trae a la vida de este niño, amén. Y nosotros necesitamos de eso. Necesitamos empezar a tomar todos los principios bíblicos para nuestra vida. Por eso siempre que tengamos un mayor alimento, vamos a tener un mayor conocimiento. Amén. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso nosotros, una y otra vez, siempre vamos a decir y vamos a incitar y vamos a insistir de que debemos conocer la palabra de Dios. Amén. Si nosotros no nos ponemos a leer la palabra de Dios, nos estamos perdiendo de un montón de cosas, de un montón de palabras que Dios quiere hablar en nuestra vida. Necesitamos este alimento espiritual.
que es su palabra, amén. Tener enseñanzas de crecimiento. Nunca dejemos de buscar de Dios, no dejemos las dinámicas que nos acercan cada vez más a Él, amén. Y tenemos que entregarnos nosotros como un sacrificio vivo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una de las cosas que tenemos que entender es que muchas veces cuando nosotros vemos que un sacrificio, amén, es un sacrificio, ¿por qué? Porque cuesta, porque duele, porque hay cosas que van a costar dejar, amén. Pero cuando una persona estuvo mucho tiempo acostumbrada a vivir de una cierta manera, a vivir pecaminosamente, ¿le va a costar? Sí. Por ejemplo, dejar de fumar, ¿no? Yo tengo un compañero en el trabajo que él está dejando de fumar, él no es cristiano, pero me estaba contando que él está dejando de fumar y le estaba costando. ¿Por qué? Se había comprado como una bolsa de mandarinas o algo así, me dijo, y él comía cada vez que le daban ganas de fumar. A pesar de que él no sea cristiano, estaba teniendo una dinámica que le va a beneficiar en su vida. Toda su vida fumó, pero sabe que eso le está haciendo un daño, amén. Todos los vicios que las personas muchas veces sienten que si dejan eso van a morir. La realidad es que no, va a morir esa parte en la persona, sea cual fuese el vicio, amén. ¿Por qué? Porque algo está atado, pero necesitas romperlo, necesitas matar esa parte, y ese es el sacrificio santo que la palabra de Dios nos está hablando, amén. Y hacerlo correcto, amén. No, a pesar de no tener las ganas, amén, a pesar de no tener el ánimo, pero cuando nosotros sabemos qué es lo correcto, lo tenemos que hacer igual, amén. A pesar de que no tengamos ganas de orar, no tengamos ganas de leer la Biblia o de venir a la iglesia, necesitamos hacerlo igual, porque Dios se va a empezar a mover sobrenaturalmente en nuestra vida cada vez que lo hacemos de igual manera, amén. Cada vez que nosotros nos obligamos a hacer la voluntad de Dios, Dios desde el cielo nos está viendo y nos dice: ahí está, aunque no tiene ganas, lo hace igual porque me ama, lo hace igual porque sabe que yo lo voy a bendecir, amén, porque ella quiere ser obediente conmigo. Nunca te olvides que todo lo que vos hagas para Dios, Dios lo está anotando en su libro, amén. Mateo 10:13 dice: y la casa si fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, amén. Cuando nosotros oramos por personas y estas personas no están dispuestas a abrir su corazón, no están dispuestas a entregarse a Cristo Jesús, va a haber un problema, porque esas personas, el Espíritu de Dios no va a entrar ahí, amén. El Espíritu de Dios va a volver a nosotros y va a seguir con nosotros, pero estas personas van a seguir mal, amén. Por eso es necesario que cada uno de ellos, cada una de las personas, se involucren con Dios, abran sus corazones, amén, que pueda morar el Espíritu de Dios en cada corazón y entender que si el Espíritu de Dios no está en esas personas, va a haber otras cosas las cuales nos van a terminar atormentando, amén. Hoy cada uno de nosotros somos salvos gracias a la entrega de Cristo Jesús, gracias al que Él se entregó y nos purificó con su sangre, amén. Y ahora, hoy en esta noche, quiero preguntarte si le entregarías tu vida a Él. Quiero que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Quiero hacer un llamado de salvación. Para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito a que en esta noche levantes tu mano. Amén. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te
Doy las gracias, Señor. Amén. Y amén. Vamos a